hable, sea el que llegue a lo profundo de nuestro corazón y que quede nuestro corazón completamente expuesto a Él, porque Dios es bueno, Dios es cuidadoso, es misericordioso y nos tiene mucha paciencia, pero Él quiere sanarnos. Bueno, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde delante de ti, Dios, reconociendo que solo tú puedes llegar a lo profundo de nuestro corazón, solo tú puedes traer sanidad a nuestras vidas, Señor, y anhelamos, Señor, esa sanidad, anhelamos esa completa libertad, porque Padre, tú nos has llamado a ser libres, tú nos has llamado a ser hijas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, nos has ataviado, nos has dado vestiduras blancas, nos has embellecido, Dios, pero seguimos en este mundo donde hay pruebas, donde hay dificultades, donde somos imperfectas y estamos rodeados de personas imperfectas también que nos dañan y que a veces nosotros también dañamos, Dios. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto para ser sanadas y transformadas por el poder de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el capítulo 7 se titula Barreras en las relaciones. Y bueno, lo hemos visto que Dios nos hizo seres relacionales. Dios no quiere que estemos aislados. Ese es el plan del enemigo. Porque cuando el diablo logra aislarnos, somos presa fácil. Puede fácilmente meternos y bombardearnos cualquier cantidad de cosas porque somos vulnerables. Por eso nos quiere aparte, ¿sí? El enemigo trae ese aislamiento entre las personas y trae, ¿cuáles son esas barreras en las relaciones? Pues la desconfianza, el temor, el rechazo, las heridas, la amargura. Y eso, todas esas cosas nos incapacitan para tener nosotros buenas relaciones, porque nosotros empezamos a levantar murallas de temor, murallas para que las personas ya no nos lastimen, pero cuando nosotros ponemos una muralla a nuestro alrededor, pues también Dios se queda fuera, porque esa muralla la ponemos para todos. No decimos, bueno, este sí entra, este no, como que voy a ir seleccionando. No, si yo levanto una muralla, la levanto para todos y también Dios queda fuera, porque buscamos ocultarnos. ¿Para qué? Pues para no ser lastimadas, ¿verdad? Porque ya que nos lastiman, lo primero que uno hace cuando lo lastiman a uno es hacerse para atrás, es aislarse, y pues ese no es el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que ir dando pasos de fe, confiando en lo que Dios dice y no permitir que esa muralla me aísle, ¿sí? Nosotros, Dios nos llama a que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, que estemos en comunión unos con otros. Si en lugar de esto permanece en nosotros temores, evitando abrirnos y exponernos, nos perderemos de aquello que el Señor conquistó. El enemigo además continuará oprimiéndonos y atormentándonos, porque podría decir uno, bueno, ya que me aísle, todo va a estar bien. Ya que yo me aísle, ya nadie se va a meter conmigo. Pues a lo mejor las personas, pero el diablo va a estar ahí oprimiéndome y atormentándome, ¿sí? Entonces, como vemos, no es plan de Dios que yo esté aislada. Y el primer dice, uno debe tomar el paso de fe y salir de ahí. Esa es la opción necesaria, esa es la salida correcta, dar el paso de fe. Y cuando nosotros hacemos esta elección, pues nos vamos a encontrar con esas barreras para establecer esas buenas relaciones. Nadie somos expertos. Como lo mencionaba ahorita Betty, todos venimos con situaciones que nos dañaron desde niños, ¿sí? Y a lo largo de la vida, o sea, ahorita nosotros estamos sanando cosas a lo mejor que nos hicieron hace un tiempo, no sé, podría decir unos 5, 6 años, 7, sí, pero ya Dios nos va a sanar y tenemos que cuidar nuestro corazón porque vamos a seguir siendo vulnerables a que nos hieran.
porque entonces tendríamos que traer una armadura, y Dios no quiere una armadura, sino Dios quiere que confiemos que Él va a tener cuidado de nosotros, porque quiere que nos parezcamos a Él. Jesús no puso una barrera, Jesús no levantó una muralla, y Él pudo haberlo hecho, porque Él vino a pagar lo que Él no debía. Él vino a sufrir todas las consecuencias de nuestro pecado y de la humanidad completa, ¿sí? Y Él pudo haber levantado una barrera, Él pudo, no sé, de verdad pudo haber hecho descender fuego y se acabó la humanidad y tan. Se pudo ir así como que muy tranquilo a la morada eterna, pero ese no era el plan, porque Jesús también nos amó en la cruz. No nada más lo hizo por cumplir, lo hizo porque nos amó, porque Él nos conocía de nombre y Él veía el futuro, Él veía hacia esta fecha, hacia este 2022, y nos veía aquí buscando su presencia, buscando esa sanidad que solo Él puede darnos. Voy a estar leyendo varias citas, si quieren anótenlas porque no tenemos tanto tiempo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Se acuerdan que este varón de Dios, ¿sí?, tuvo muchísimas pruebas? Una tras de otra, tras de otra, tras de otra llegó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que? Y sabemos que no fue consecuencias del que él haya hecho algo mal, porque dice la palabra de Dios allí en Job, ¿verdad?, al principio, en capítulo 1, que Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un varón que buscaba a Dios, que ofrecía sacrificios para estar bien delante de Dios por él y por sus hijos, por si acaso pecaban, ¿verdad? Él quería pues estar intercediendo por sus hijos para que no hubiera, ¿verdad?, ahí de que hay pecado y de que hubiera ahí consecuencias con sus hijos. Sin embargo, dice aquí algo tremendo, que el temor que me esperaba, que el temor que me espantaba me ha venido. Cuando nosotros tenemos temor de algo, es como si tuviéramos un imán para atraer eso que nos asusta, que tememos que puede llegarnos, ¿sí? Así es que debemos tener mucho cuidado con el temor. El temor enfrentado es temor vencido. Escuchen bien esto. Aquí lo dice Manuel. El temor enfrentado es un temor vencido. Y sabes que Dios es especialista en que no le demos la vuelta a las cosas, porque podemos irle dando la vuelta a las cosas y de, ay, no, ahorita no, luego lo enfrento, para después. Pero Dios va a irlo poniendo otra vez al frente y al frente hasta que lo enfrentemos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo sigo haciendo a un lado eso y no lo quiero enfrentar, pues entonces no paso esa prueba, no crezco, no aprendo cómo Dios tiene cuidado de mí, ¿sí? Y el temor va a controlarme, voy a ser esclava de ese temor. El Señor desea que nosotras seamos libres de todos nuestros temores. Y hay un camino de salida para esto. Tenemos que tomar la firme decisión de enfrentar los temores a pesar de todo y a pesar de nosotras mismas. Y sabemos por qué de pronto tenemos estos temores. Porque no queremos, ¿verdad?, que pase algo mal. Quisiéramos como tener el control, ¿verdad?, de, que nada le pase a mis hijos, no, que nada que suceda, como si pudiéramos nosotros tener el poder de controlar, y eso la verdad es solo una ilusión. Nosotros no podemos controlar absolutamente nada. De hecho, ni siquiera podemos controlar nuestras reacciones, porque muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación imprevista, de momento, que te agarra por sorpresa. Tú no sabes cómo vas a reaccionar. Son cosas que de pronto salen de nosotros. Pero debemos confiar en Dios para obtener la victoria total. Creer en Él aún para lo imposible. Y se nos olvida mucho que Dios es Dios de los imposibles. Y Él nos pregunta aún en su palabra, ¿hay algo difícil para mí? Pues no lo hay. Pero al momento que enfrentamos el temor, sentimos que es una cosa gigante. Pásame una lupa que te mucho. Miren, el diablo es experto en atemorizarnos, pero experto. ¿Por qué? Porque de esa manera nos frena. Tú quieres avanzar
pero el miedo te invade. ¿Y qué hace el temor? Gracias, nos paraliza. Yo no sé si ustedes sepan, pero los leones viejos ya no tienen los colmillos y la dentadura que tiene un león joven, ¿sí? Entonces, claro que todavía tiene el rugido. Y entonces, ¿qué hace? O sea, ya no puede cazar como lo hacía cuando era joven. Entonces, ¿qué hace? Hace ese rugido tan fuerte a su presa que del susto la presa se paraliza y él entonces puede echar mano de esa presa. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. Satanás es un enemigo vencido, ¿están de acuerdo conmigo? Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hace? Ruge para paralizarnos, para hacernos sentir bien temerosas, y entonces ya no podemos movernos, y de verdad que el temor nos paraliza y nos obstruye para hacer lo que realmente somos nosotros. ¿Y sabes qué es el enemigo? Mira, te voy a poner este ejemplo y lo vas a entender perfecto. Esta es una lupa medianita, ¿sí? Si yo pongo aquí una hormiga así de esas chiquititas, pero yo te la proyecto, ¿de qué tamaño se va a ver? No, se va a ver como una cucaracha, ¿verdad? Sí, algo enorme. Pero ¿qué sucede si yo pongo aquí un alacrán medianito y te pongo una lupa del tamaño así de esta área? ¿De qué tamaño se va a ver? No, vas a correr, vamos a correr, porque así me va a comer entera. Sin embargo, eso es lo que hace el diablo con el temor, ¿sí? ¿Qué hace? Agranda aquello que temo, lo agranda. Y si yo no voy a la palabra, y si yo no voy a Dios, pues me paralizo y ya no me muevo, y ya no confío, y me aíslo, y ya no quiero a nadie cerca, o voy a querer estar controlando todo como si todo tuviera hilos y pudiera estar jalando una y otra. Y no, eso es una mentira. Nosotras no podemos hacer nada, o sea, tanto como nosotros como mamás, que queremos que, ay, que a los hijos no les pase nada, pero si vamos con ellos y viene un asaltante, ¿qué vamos a poder hacer contra el asaltante? Nada, ¿verdad? Y peor si viene armado, ¿verdad? No vamos a decir, ah, no, te quito el arma, o sea, no, pero el que sí está siempre y puede guardar a nuestros hijos y a nosotros es Dios, cuando nuestra confianza está en Él, porque de verdad el temor, y sabes que mi temor alimenta al enemigo, lo fortalece, y por eso ruge más fuerte y me pone más mal, y me pongo más llena de temor. Así es que debo tener mucho cuidado con eso, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Pero debemos estar bien conectadas con Dios para que eso no nos suceda, para que en el momento en que empieza a rugir aquel enemigo y a llegar eso que nos atemoriza, saber que Jesús está con nosotras, que está su palabra, que están sus promesas, y que con toda certeza podemos avanzar hacia adelante, y que eso va a caer en el nombre de Jesús, ¿sí? Enfrentándolo, ¿sí? Porque fíjense también en 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acuérdense que la vida en Cristo es una vida para valientes, ¿sí? Porque también Dios dice que en Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así es que nosotras debemos ser esforzadas y valientes. No porque somos valentonas y nos vamos a aventar así nada más porque si no. Nosotras estamos confiando en Dios, que nos ha dado la victoria y que nos hace valientes y que podemos enfrentar lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿sí? No es hacer por hacer y decir por decir no se trata como ahora lo que está tan de moda, que decreta positivo, no, eso no tiene nada que ver con Dios. Nosotros proclamamos la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de doble filo, ¿sí? Que penetra hasta lo profundo, ¿sí? Y así como el Señor Jesucristo, después de que terminó su ayuno de 40 días, ¿verdad? Cuando iba a empezar su ministerio, ¿y con qué venció al enemigo? Con la palabra de Dios, ¿sí? Así nosotras, ¿sí? Y bueno, quiero comentarles, traigo aquí un poquito más acerca del temor,
porque es bien importante que nos quede claro esto. En Isaías 41, del 10 al 13, Isaías 41, Dios nos da unas promesas poderosísimas y nosotros por eso tenemos que estar continuamente en la palabra de Dios, a toda hora, de verdad, en todo momento. Debemos amar la palabra, debemos estudiarla y dejar que nos transforme. Allí en Isaías 40, del 10 al 13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es poderosa. Y cuando nosotros, en vez de estar viendo aquel Goliat que grita y que quiere aplastarnos, aquel gigante, ¿verdad? ¿Y qué gigante puede ser? Pues puede ser enfermedad, puede ser la economía, puede ser la familia, puede ser el matrimonio, puede ser el trabajo, puede ser tantas cosas, miles de cosas, que nosotros viene aquel Goliat y nos paraliza o nos atemoriza, ¿verdad? Pero nosotros debemos pararnos en Cristo y saber que tenemos todas estas promesas, ¿sí? Y luego decirlo: bueno, aquí está esta promesa y aquí está el Goliat, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Pues yo tomo esta escritura y la voy a decir y la voy a repetir, no porque soy un perico, no porque, mira, porque lo podría grabar y pongo ahí la grabación, ¿verdad? Y que se... No, porque la palabra de Dios dicha por mí, puede ser que yo tenga mucho temor, puede ser que yo tenga mucha inseguridad, pero al momento que yo empiezo a tomar la palabra y la empiezo a hablar y digo: Señor, yo no quiero temor, yo no quiero estar aquí paralizada, yo quiero confiar en ti. Y entonces cuando yo pienso decir: no temas, porque yo estoy contigo, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, llega el momento que mi espíritu se fortalece y que llegue esa convicción en mi corazón, y entonces enfrento ese Goliat, y por grande que sea, va a caer en el nombre de Jesús. Porque yo no estoy sola, tú no estás sola, ahora estamos en Cristo. Entonces podemos enfrentar cualquier temor, cualquier Goliat que se enfrente. Porque acuérdense, también Goliat, ¿qué hacía? No había matado a nadie. ¿Qué es lo que hacía? Gritaba en contra del pueblo de Dios, los retaba una y otra vez, ofendía a Dios, ofendía al ejército de Dios. ¿Y qué hizo David? ¿Verdad? David conocía al Señor, David sabía quién era su Dios, y entonces corrió y lo enfrentó, ¿sí? Y a lo mejor si ves la proporción, aquel hombre medía como 3 metros, el otro era un joven de 17, era algo incomparable. Él se sintió hasta ofendido. El Goliat, cuando vea, dice: ¿y este mocoso qué? ¿No? Y sin embargo, pero él le dijo, ¿verdad, David? Tú vienes, ¿verdad?, con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te cortaré la cabeza con tu espada. ¿Sí? Y así fue. Porque él no estaba confiando ni en su estatura, ni en las piedras que había recogido del río, sino que su confianza estaba en Dios. ¿Sí? Y nosotras debemos pararnos en Cristo. ¿Sí? Y de verdad que uno dice: bueno, Señor, ¿y lo lograré? ¿Sí se podrá? Pues pruébalo. Prueba cómo Dios es fiel a sus promesas y
y lo derribas y ahí está el otro. Pero Dios nos ha dado fuerzas como las águilas, porque también nos dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como de águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Pero necesitamos conocer la Escritura, necesitamos conocer esta arma poderosa que Dios nos ha dado, que es su palabra, ¿sí? Miren, como lo vimos en Job, el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para quitarle todo a Job, y aún para tocar su salud, para tocar su cuerpo. Pero Dios le dijo, no te atrevas a tocar su vida, ¿sí? Entonces ten esto en tu corazón. Se puede levantar un ejército, como lo dicen Salmos. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, porque tú estás conmigo. El más grande está de nuestro lado y está a nuestro favor. No nada más está de nuestro lado, está a nuestro favor para enfrentar lo que sea que venga. Y de verdad yo sé que ni el mismo diablo puede venir a tocarme si Dios no se lo permite. Pero aunque Dios se lo permita y me dé una zarandeada, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y Él trae esa convicción, esa fortaleza. Y las pruebas son fuertes, sí. Y de pronto te sientes así en el suelo. Y de pronto dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Parece que luego es un terremoto en la vida de uno y se cae una cosa y de pronto se cayó todo. Y de repente dices, bueno, ya pasó lo peor. No, pues de repente hay otra zarandeada y otra, que de pronto hasta que dices, bueno, Señor, me paro en la roca y que siga todo siendo zarandeado y yo también. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué planes tiene con nosotros. Uno no se imagina, uno no entiende. Y puede uno ver las vidas de cuántos personajes en la palabra de Dios. David fue ungido joven cuando él fue a enfrentar a Goliat. Él estaba ungido como rey, pero no de inmediato de ahí brincó de la unción al trono. Se aventó un buen recorrido, fue perseguido para ser muerto. Porque Saúl, el rey que estaba en turno, ¿verdad?, lo quería matar. No lo estaba amenazando. No nada más lo quería intimidar, él lo quería matar. Pero cada vez que Saúl estaba muy cerca de quitarle la vida a David, Dios salía por David y lo libraba de su mano, ¿sí? Entonces, nosotras estamos en un camino tremendo. Nosotros estamos en guerra. Desde que aceptamos a Cristo, estamos en guerra, pero se nos olvida. Estamos en guerra en contra del reino de las tinieblas, porque el diablo no se cruza de brazos y dice, ya la perdí, pues ya se convirtió, no, ya está sirviendo a Dios, ya lee más la Biblia. No, el diablo no duerme, el diablo no nos da tregua, el diablo está una y otra vez lanzando dardos, trayéndonos temores, amenazas, ¿sí? Pero Dios está con nosotros. Y todo su poder y toda su fortaleza a nuestro favor. Vamos a ver qué más podemos aprender de todo esto. ¿Qué otras cosas hay aparte del temor que desencadenan más cosas? Aquí encontré una frase, dice, si el temor fuera el líder de la pandilla, o sea, si el temor fuera el cabecilla de esta pandilla, dice, el pavor, los malos presentimientos, el tormento, la opresión, la ansiedad y el terror serían sus fieles seguidores, porque estos nos atormentan y nos traumatizan, ¿sí? Nos hacen sentir, ¿verdad?, todo esto, y empieza a llenarnos de dudas, y el temor, ¿sí?, nos empieza a hacer estragos. En Isaías 54:13, aquí adelantito de donde estábamos, Isaías 54:13, fíjate lo que Dios nos dice cuando empezamos a tener temor por nuestros hijos. Porque como mamás, ¿verdad?, estamos, Señor, mis hijos, y Señor, mis hijos, y pongo en tus manos mis hijos, y fíjate qué promesa. Hay que orar con esta promesa. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Dios,
y se multiplicará la paz de tus hijos. Debemos tomar estos versos poderosos para orar, para interceder por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque solo quiere el enemigo tirarlos, obviamente. Porque a los otros hijos que ya andan en el mundo y en el desastre, pues allá los tiene de su lado. Pero está interesado en los hijos que nosotras tenemos, porque aunque todavía no estuvieran en el reino, estamos intercediendo y orando porque lleguen a los pies de Cristo. Y el diablo, ¿qué quiere? Pues no. Y que te dice, no, ni lo vas a lograr. No, mira, ya está peor. Y ahora, y no, nosotros debemos confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Bueno, ¿y cómo trabaja el temor? Vamos a estudiar un poco cómo trabaja el temor. Miren, el temor comienza en la imaginación. Mira, cuestión que un hijo no llegue pronto a casa y que le mandes un mensaje y no te conteste, o le marques y te mande a buzón, porque bueno, de verdad ya a veces hasta lo cafeteamos. O sea, de verdad, miren, hay algo que de verdad yo admiro de mi cuñada. Ella, de Saray, ella siempre dice, ¿por qué voy a pensar cosas negativas? Yo voy a pensar cosas buenas. Y de verdad que lo hace. Ella no la ves así angustiada y no, ¿verdad? Y eso de verdad yo me quedé mucho reflexionando una vez que nos lo comentó. Porque sí, ¿por qué siempre pensamos lo peor? O sea, en vez de decir, bueno, a lo mejor se le acabó la pila, ¿verdad? A lo mejor mi hijo está en un lugar donde no hay señal. O pues igual ya hasta se lo quitaron, pero está bien, ¿no? Pero siempre estamos de trágica, siempre. Y tenemos que frenar todo aquello. Porque ¿qué va a provocar eso? Mucho temor. Mucho temor, mucha inseguridad. Y la palabra de Dios, aunque el Espíritu la traiga a mi mente, no. El temor ya ocupó el lugar y ya no cabe la voz del Espíritu hablándome la palabra. Así es que yo debo frenar, así como cuando alguien empieza a ir a gran velocidad y ve a la patrulla. Ay, pero si quieren hasta sacar los pies como los picapiedra para frenar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Frenar eso en mi mente. Y yo decidí creer en lo que Dios me está diciendo. Porque sí es una lucha, de verdad es una lucha. Muchas veces yo también lo he hecho. Y me digo a mí misma, bueno, ¿qué? ¿No conoces a Dios? De verdad me digo a mí misma. ¿Vas a confiar o vas a dudar o qué? Cree, confía. Dios tiene cuidado de todo. Y entonces ya empiezo a calmarme, empiezo a orar, empiezo a confiar y Dios hace su obra. Pero si yo le doy rienda suelta, te digo, no, ya Televisa nos queda corta. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado de eso. Porque el diablo, bueno, es experto. Vamos a ver un pasaje en el libro de Números, capítulo 13. No lo vamos a leer todo, voy a leer solo algunas porciones. Es todo el capítulo 13, es cuando Dios le dice a Moisés que mande unos espías a que reconozcan la tierra prometida, ¿sí? Y Dios en el verso 2 le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que van, reconocen la tierra, ven que está fabulosa, que de verdad es tierra rica, abundante, donde fluye leche y miel. Dice que entre dos traían un semejante racimo de uvas. Imagínate, ¿de qué tamaño? Pues traían del tamaño de un melón aquellas uvas. Y ven que de verdad es una tierra demasiadamente buena. Pero en vez de poner los ojos y creer la promesa de Dios, porque era la tierra que Dios les había prometido, vean cómo reaccionan. Vamos al verso 27. Dice, y les contaron diciendo, o sea, los espías regresan y le cuentan al pueblo esto. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac,
Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, escucha bien lo que dicen, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero ¿quién les dijo que esa era la tierra para ellos? Dios. ¿Quién se comprometió a entregarles esa tierra? Dios. Por eso es que Caleb se levanta y los hizo callar y les dijo: vamos y poseamos la tierra, porque más poderosos somos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque él y Josué habían visto la victoria de Dios una y otra vez. Pero siempre se van a presentar cosas nuevas. Dios hasta aquí los había librado, ¿no? De guerras, de ataques, les había provisto agua, les había provisto pan, les había provisto carne. Dios no los había dejado ni un solo instante. Y cuando les dice: ahí está la tierra, y les dice: vayan y vayan a verla, y por eso no entró esa generación. Toda esa generación, porque empezaron a llorar y a dar alaridos, y ay no, nuestros hijos van a morir, y o sea que nos trajiste aquí para que acaben con nosotros. Y les dijo Dios: toda esta generación no verá la tierra prometida. Y los hijos que ustedes decían que iban a ser acabados, ellos son los que van a entrar. Los únicos de esa generación que entraron a poseer la tierra prometida fue Josué y fue Caleb. Dos de aproximadamente 2 millones de adultos que había en ese tiempo. Imagínense nada más qué tragedia. El temor paraliza. Y si lo hicieran gigantes, el más grande estaba de su lado. Dios estaba por ellos y les dijo: yo les voy a dar esa tierra por herencia. Pero ellos se llenaron de miedo. Y ves cómo dicen: a nuestro parecer, nosotros éramos como langostas ahí, como bichos. Y nosotros yo creo que también así les parecíamos. Pues igual y sí, pero Dios está con nosotros. De verdad que Dios, a través de su palabra, nos fortalece, nos levanta y hace que nuestro corazón sea transformado de ser mujeres temerosas, inseguras, a ser mujeres valientes, esforzadas y confiadas en Dios. Porque no estamos confiando en nosotros. No estamos confiando en nuestra capacidad, en nuestros dones, porque no hay dones suficientes para enfrentar al enemigo. No hay. Necesitamos armas espirituales. Nosotros no podemos ver al enemigo. Solamente vemos las obras que él hace, pero no lo vemos a él, porque es espíritu. Entonces necesitamos las armas de Dios para enfrentar todo tema. Si nosotros permanecemos en el propósito que Dios ha dispuesto para cada una de nosotras, ¿verdad? Triunfaremos hasta el final. ¿Sí? Dios nos dará la victoria en todo momento. ¿Sí? El temor, escucha bien, el temor es un espíritu que nos lleva a la cobardía. ¿Sí? Hay personas que todo les da temor, aunque conocen la palabra, pero todo les da temor. Y no pueden dar pasos de fe porque, ay, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? Nosotros tenemos que confiar, no vamos a estar imprudentes. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarle en oración. Tenemos que estar escudriñando la Escritura y ver todo lo que Dios dice acerca de lo que a mí me está llenando de temor.
diablo nos quiere controlar a través del temor y manipularnos. Nos quiere traer tormento. Y no es así cuando estamos llenas de temor que ni siquiera podemos dormir. Porque ni siquiera podemos dormir. Nosotros vamos a vencer el temor a través de creerle a Dios, a través de la fe. Cuando nosotros andamos en fe y no por vista, como dice la palabra, nosotros andamos por fe, no por vista, nosotros vencemos el temor. ¿Sí? El temor, fíjate bien, el temor atrae las obras del enemigo y la fe atrae el poder de Dios. ¿Sí? Y te voy a comentar algo que no me vas a dejar mentir. Que hay veces que las personas tienen más fe para lo negativo que para la palabra de Dios. Yo tengo una prima que apenas estornuda y no, ya me voy a ir al hospital, no, me voy a poner gravísima, no, sí, y es un estornudo. Yo le decía, pero no inventes, solo es un estornudo, ya te sientes ahí tirada en el hospital en una cama con suero y con medicamentos. No, nosotros estamos parados en Cristo, ¿sí? Nosotros estamos parados en Cristo. Quiero darles rápidamente 2 testimonios que he vivido, que de verdad que es Dios el que obra, no nosotros, de verdad. ¿De qué podríamos jactarnos? ¿Qué podríamos decir? Yo lo hice. No, nosotros no poseemos nada que pueda vencer al enemigo. Hace tiempo, hace varios años, yo no soy buena para las fechas, pero hace varios años, mucho antes de que me casara, yo oraba con mi mamá muy temprano. Las dos orábamos entre 4 y 5 de la mañana todos los días. Y un día que yo bajé para orar con ella, ella me esperaba ahí en la sala, por fuera de su recámara, y orábamos las dos. Y ese día estaba mi mamá que no podía ni respirar bien. Me dice, tengo un dolor tan fuerte que me atraviesa el pecho y me llega hasta el estómago. Y entonces empezamos a orar y a reprender ese dolor. Y le digo, mamá, Dios ha dicho que Él, por su llaga, hemos sido curados. Así es que nosotros le vamos a creer a Dios y no le vamos a creer al diablo. Porque, pues de todas formas era de madrugada. Mi papá estaba dormido, todos estaban dormidos. Y digo, ¿y ahorita a dónde vamos? Digo, vamos a orar. Y mi mamá estaba orando, y mi mamá es una mujer de oración y de fe. Y estuvimos orando. Y total que hasta la ayudé a irse a su recámara y a recostarse. Se quedó ahí recostada, casi sentada. Y a la mañana, en las horas después que fui a buscarla, había desaparecido ese dolor. Porque le creímos a Dios, ¿sí? También hace muchos años teníamos nosotros seminarios de sanidad integral y había luchas espirituales fuertísimas, desde que empezaba el tiempo de ayuno, de oración, de preparación, de todos los que servíamos en cada seminario, venían unos ataques muy fuertes porque obviamente las tinieblas pues querían aplastarnos. Y esa ocasión íbamos a ir a Panamá, íbamos a ir a hacer un seminario de mujeres y una de varones, pero mi papá se enfermó tan fuerte. Mi papá se quedó tan enfermo. Mi papá era un hombre muy sano. Él rara vez, yo veía cuando Dios quería como frenarlo y ponerlo a que descansara, era cuando le decía yo, ya te metió el Señor freno de mano, y se estaba quieto porque no lograbas que descansara mi padre. Entonces, resulta que ya estábamos a días de irnos a Panamá para estos seminarios, estuvimos orando y demás, y mi papá enfermó y empezó a más y estar más mal y estar más mal. Fue al médico, le recetó y no le hacía efecto para nada la medicina. Mi papá se empezó a debilitar, empezó a inflamarse tanto con el medicamento porque no le hacía ninguna reacción. Y resulta que uno de esos días que estaba yo con mi mamá, que me levanté para orar con ella, me dijo, tu papá está muy enfermo. Entonces yo entré con ella a la recámara y vi que mi papá se estaba poniendo frío, vi que mi papá estaba muy grave, de verdad, yo lo vi muy mal, y de verdad sí me entró temor. Y entonces pues me arrodillé ahí junto a su cama y empecé a orar y le dije, Señor, pues si este es
tu momento, pues lo pongo en tus manos. Es mi Padre, lo amo, pero es tuyo. Y Señor, si es el momento, pues aquí lo tienes. Y pues ya se imaginan que estaba ahí llorando, orando y clamando a Dios y pidiéndole, Dios, pues yo voy a hacer contra tus designios, Señor, si así es. Pero en eso que yo estaba orando, el Señor me permitió discernir que no venía de Dios esto, no era el ataque del enemigo, era un espíritu de muerte. Y mi reacción, de verdad, gracias a Dios, cuando yo percibo un espíritu de las tinieblas, a mí no me da temor, a mí me da mucho coraje, no sé por qué, pero así, yo no soy una mujer muy corajuda, o siento que no tanto, pero, o que me irrite así, como que de un momento a otro así, como que no, pero cuando pasa algo así, no, yo dije, lo era mi padre, ¿qué me pasa? Entonces empecé a orar y a reprender y decirle, no vas a tomar la vida de mi padre. Y empezamos a orar y dije, mamá, es un espíritu de muerte y no lo vamos a permitir. Y empezamos a orar porque ese día, al mediodía ya nos íbamos a ir. Porque en Panamá, pues como en todo el mundo, ¿verdad? Practican mucha brujería, mucha hechicería, y obviamente las tinieblas, pues ya sabían que íbamos para allá con un propósito de Dios. Y claro que se perciben las tinieblas cuando hay ayuno, cuando hay oración, cuando hay intercesión, ¿verdad? Y las tinieblas se levantan igual que las huestes de Dios. Entonces, nos fuimos, porque mi papá nos decía que se sentía tan mal que nos dijo, ustedes váyanse. Y no, mi mamá y yo le dijimos, no, pues tú eres el que va al frente, ¿cómo nos vamos a ir sin ti? No, tú vas porque vas. Y entonces estuvimos orando y mi papá de verdad estaba todavía más, estaba fuerte, aún cuando yo con el Señor, mi papá estaba muy fuerte. Pero en ese tiempo, pues son muchos más años atrás, pero mi papá caminaba como un anciano, como un súper ancianito. Se acabó mi papá, que de verdad teníamos que ayudarlo a caminar e ir muy despacito. Mi papá era de caminar a esta velocidad, yo a veces tenía que ir corriendo para alcanzarlo, pero él iba bien despacito, que cuando llegamos a Panamá, los pastores de allá no podían creer que era mi papá. Pero la lucha continuó, no piensas que ya ahí se acabó, no, la lucha continuó varios días, todavía más de una semana, pero Dios lo levantó. Pero nosotros debemos tener esa confianza en Dios, que Dios tiene todo bajo control y que no importa el ataque del diablo, Dios es más grande que todo y que Dios es más que vencedor. Dios nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que no debemos tener temor, nosotros debemos confiar en lo que Dios nos ha dicho, porque el diablo no nos ha dejado nada por escrito. Sin embargo, a veces creemos más sus mentiras que lo que Dios nos ha dejado aquí escrito y firmado con la sangre de su Hijo amado. Entonces nosotros tenemos que desechar esas mentiras y tomar lo que Dios dice aquí en su palabra. Porque aquí mismo dice en la palabra que Dios se ha comprometido por Él mismo, porque no hay uno más grande, por Él mismo se ha comprometido con cada una de nosotras a cumplir lo que está aquí escrito a nuestro favor. ¿Sí? Si nosotros vivimos en la fe, si nosotros nos atrevemos a confiar, si nosotras damos el paso y decimos, Señor, yo te creo, porque es una decisión. Tú tomas la decisión de creer o de no creer. Entonces es una decisión. Y dices, Señor, yo quiero creer, Señor. Y aun si mi fe está muy débil, yo me tomo de tu palabra. ¿Sí? Dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si mi fe está débil, pues tengo que leer, y tengo que leer en voz alta, y tengo que ver todas esas obras que Dios hizo con personajes que también fueron desafiados en su fe, en su confianza, y que ellos salieron victoriosos, los que confiaron en Dios. ¿Sí? Porque también podemos ver ejemplos de los que no confiaron, como el pueblo de Dios, como lo que acabamos de ver en el libro de Números, que no creyeron en Dios, no confiaron en Él y no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Nos podemos perder de grandes bendiciones si nosotras no decidimos creer. Así es que debemos nosotros estar con
continuamente edificando nuestra fe. Como ya les dije, dice la palabra, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. También dice en Juan 1:1, que, ahorita les digo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí mismo en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Dios nos ha dado una palabra poderosísima que es Cristo mismo. Es Cristo mismo esta palabra, hablando a nuestras vidas y diciéndonos una y otra vez, muchísimas veces a través de la palabra, no temas, porque yo estoy contigo, no temas, ¿sí? No nada más nos dice, ay, cálmate, no estés exagerada, no tengas miedo, no, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, o sea, no temas. Y dice la palabra en Romanos 8, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Así es que tenemos que identificar a esos Goliat que nos ponen a temblar y buscar lo que Dios dice en contra de ellos. Sea enfermedad, sea la economía, sea la seguridad, sea el ataque del maligno, sea la debilidad, no importa lo que venga de parte del enemigo. Dios es más grande que todo y podemos vencer cualquier temor, ¿sí? Porque le da uno lugar, les digo, al temor, y no es algo que llega a ser tan agobiante, es un peso tan fuerte que sentimos que ya no podemos más. Pero Dios nos dice, sacúdete ese temor, quítate ese temor y confía en mí, ¿sí? Nosotras debemos confiar en Dios y creerle, porque acuérdense, como dice, ¿verdad?, en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es Hebreos 11:1, y en el verso 6 dice, ¿verdad?, que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay, ¿verdad? En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Y mejor creerle a Dios, porque Él va a cumplir su promesa. Lo que sí, ¿verdad? Él, todo lo que Él permite en nuestras vidas tiene un propósito. Tiene un propósito. Y si Él nos ha prometido la victoria está hecha. Pero mi fe, mi perseverancia, la confianza en Dios va a traer esa victoria al terreno donde yo la voy a poder palpar, a donde yo la voy a poder ver. Porque yo sé que cuando clamamos a Dios, desde la primera vez que abrimos nuestra boca para clamar, nuestra oración llegó a Dios. Pero puede pasarnos como con Daniel. En el libro de Daniel dice que él estuvo ayunando, que estuvo orando, que estuvo intercediendo por la tremenda prueba, y hasta que llegó un ángel y le dijo, ¿verdad?, ¿sabes qué? Tu oración, y le dijo, Daniel, eres muy amado. Desde el primer día que te dispusiste a orar, tu oración fue escuchada. Pero hemos estado peleando, ¿verdad?, contra la potestad que había ahí en Persia, dice, y por eso no habíamos venido a decirte. Así es que desde el primer momento que nosotros venimos delante de Dios y le decimos a Dios lo que nos está atemorizando, lo que ya no sabemos qué hacer, de verdad que Dios nos levanta, Dios nos sostiene y nos da la victoria. ¿Bien? Pues, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí. ¿Por qué comentabas que hay que leer la palabra en voz alta? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra en voz alta, estoy haciendo que mi fe crezca. Esa es la manera en que va a crecer mi fe. Eso lo dice en Romanos 10:17, ¿sí? Que la fe viene por el oír. ¿Qué debo oír? La palabra de Dios. Entonces, cuando yo la leo en voz alta, mi fe aumenta porque la estoy escuchando. ¿Sí? Okay. Misericordia, porque tú nos levantas, nos sostienes, tú has prometido estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo, y que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te doy muchas gracias, Dios bendito y todopoderoso, porque tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay nadie. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.